Llegamos a la parte final de nuestro 100 Ideas FinTech y vamos a volver a Colombia en este caso para ver una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle ayer a Juan Pablo Gómez. Lamentablemente Juan Pablo no se podía conectar hoy, entonces la grabamos, pero ustedes la van a ver en este momento, por supuesto. Juan Pablo es responsable de desarrollo en Avaya, él es consultor corporativo con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de soluciones de experiencia a clientes. Actualmente es responsable por el desarrollo del plan de negocios del Contact Center de Avaya para Latinoamérica y punto de contacto de la Casa de Productos para la introducción de nuevas soluciones en la región. Es máster en Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes y el tema con el cual elegimos cerrar este 100 Ideas FinTech es la experiencia del cliente en la industria financiera. Muchas veces se dice en conferencias sobre transformación digital que el centro no es la tecnología, sino la experiencia del consumidor. Aquí vamos a cerrar con esta temática, esta jornada de 100 Ideas FinTech. Así que, Juan Pablo, bienvenido a 100 Ideas FinTech y escuchamos la entrevista que tuve la oportunidad de hacerte el día de ayer. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, tanto vos como Avaya, en esta gira de 100 Ideas que arranca el día de hoy, como ya sabés, con la temática FinTech. Ustedes son un actor muy importante dentro del ecosistema de los servicios financieros en el mundo, no solo en nuestra región. Contame qué grandes cambios estás viendo desde lo que hace Avaya con el sector y cómo están evolucionando los servicios financieros y la atención con el cliente en general. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Te cuento pues que nosotros desde Avaya lo que hemos visto y empezó desde la pandemia es un énfasis muy importante en los canales digitales, en la atención desde que venía ya desde la banca en línea, la banca, digamos, móvil se volvió algo vital, pero se empezó a trabajar mucho en la experiencia que se daba a los clientes por estos canales digitales. Entonces, por ejemplo, el tema de medir el Net Promoter Score y lo vemos como clientes, que nos hacen una pregunta en una escala de 0 a 10, ¿qué tanto recomendaría los productos de este banco, aseguradora, a un familiar o amigo? Entonces, es lo que te diría que ha cambiado mucho a lo digital, pero con un centro también en la experiencia. Muchas veces cuando se habla de la transformación digital, y Avaya es uno de los pilares en esto a nivel global, se habla mucho que el centro no es la tecnología, sino el cliente como centro de la cadena de valor. ¿Qué tan relevante es la experiencia del cliente para una empresa de servicios financieros? Es vital. Y lo que te comentaba que aunque siempre ha estado, ha venido acelerándose dramáticamente en los últimos años. Eh, Prácticamente ya podemos decir que el servicio al cliente no es más un departamento de la empresa. ¿Sí? Es algo ya tan relevante que es transversal. La tecnología, y claro, estaremos ahí siempre, somos unos habilitadores, pero se ha vuelto ahorita el campo de batalla de las compañías. Ya no se compite únicamente, digamos, a nivel de precio, inclusive a nivel de servicio, hablando de servicios financieros, sino que ahorita el campo de batalla de las empresas financieras y muchos otros rubros es definitivamente la experiencia al cliente y esto está a nivel de la junta directiva de las compañías. Creo que incluso hoy en día hasta es el cliente el que dice cómo quiere ser atendido, ¿no? Ya no es yo como empresa, como entidad financiera la que digo cómo voy a atender a mis clientes, sino que yo como cliente soy el que digo, a mí me gusta de esta forma. Sí, definitivo, Marcelo. Anteriormente los procesos se diseñaban de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, si dentro de la empresa tenía un departamento de ventas, un departamento de soporte, así casi que, por ejemplo, las opciones en el sistema de audio-respuesta reflejaban cómo era la organización. Ahora no, ahora es desde el cliente, desde los zapatos del cliente, cómo se están pensando y diseñando los procesos. Por los que están teniendo, digamos, éxito, lo están haciendo de verdad de esta manera. Como alguien me contaba hace poco y lo uso en algunas conferencias, Henry Ford hace 100 años dijo que le iba a vender un auto a todo el mundo siempre y cuando sea T y sea negro. Hoy ya eso no existe, ya no es de adentro hacia afuera pensando el producto, pensando la forma de atención, sino de afuera hacia adentro donde el cliente nos dice. Ahora, estos contact centers, ya en alguna época eran call centers, hoy se llaman contact centers,
de clase mundial como lo que ustedes generan, ¿es solo accesible para grandes entidades financieras? No, definitivamente eso cambió. Era así, ¿sí? Hace unos 10 años. Y aquí hay dos temas, dos tecnologías que convergieron y hicieron este cambio. Uno es la nube, porque democratizó el acceso a estas tecnologías. Entonces no hay que hacer una gran inversión inicial para poder la última tecnología, probarla, ensayarla, hacer pilotos. Y al mismo tiempo, en paralelo, el tema de las APIs, de las interfaces que permiten fácilmente integrar. Entonces, esto está dando la posibilidad a que una fintech o una legal tech, cualquier empresa, una startup que esté iniciando, tenga posibilidad de tercerizar vía APIs, en esta economía de las APIs, funcionalidades, y más en el sector financiero, donde está todo ese tema del Open Banking que vimos tan fuerte en Europa y que está entrando, digamos, en Latinoamérica, ya tienen este tema de las interfaces y de conectar aplicaciones en su ADN como fintech, y esto les permite entonces ser igual, inclusive mucho más ágil de lo que podría ser un banco tradicional, y como comento, probar tecnología de punta, pero financieramente un bajo riesgo, porque nada más estoy pagando por lo que estoy consumiendo, me enfoco en mi core business y lo demás puedo tercerizarlo, o sea, es decir, mi aplicación, esto lo puede tercerizar consumiendo, digamos, APIs. Y esto rompió y abrió como una competencia más igualitaria, no solo en el mundo fintech, en general en el mundo. Es muy interesante esto que decís porque creo que una de las funciones de esta transformación digital fue la democratización del acceso a tecnologías a todo el mundo, a todos los niveles y tamaños de empresa, y este es un muy buen ejemplo de que eso realmente se puede lograr. Uno de los temas que se habla mucho en la atención a los clientes es esa dicotomía entre la atención automatizada, que obviamente a la empresa le baja costos y le permite, no sé, digamos, desde la baja de costos hacer más eficiente toda su atención, y la atención personalizada. ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Bueno, Marcelo, esa es una muy buena pregunta y no hay una salsa secreta, una respuesta mágica. Esto lo va a definir, digamos, una buena implementación de una estrategia de omnicanalidad en una empresa y una buena estrategia, digamos, de optimización, de automatización centrada en el cliente. Pero te puedo comentar qué es lo que hemos visto, digamos, como vaya en esta evolución. Primero, todo lo que sea transaccional y repetitivo, definitivamente automatizarlo. Para esto ha habido un avance impresionante con las tecnologías de reconocimiento natural de voz, y como te comentaba, hoy en día cualquier fintech puede tener acceso a la tecnología, por ejemplo, de Google para reconocimiento de voz o reconocimiento de texto, o de Amazon, sin hacer unas inversiones por adelantado, pagando por uso como cualquier tecnología, digamos, cloud. Entonces te permite automatizar, y la idea es que sí. Y eso también lo quieren los clientes, porque quieren algo que esté disponible 7 horas al día, 7 o 24 horas al día, perdón, 7 días a la semana, no tener que esperar por un asesor para todo lo que sea transaccional. Si voy a consultar a mi saldo, si quiero adelantar un pago, esto lo podría hacer definitivamente por automatizado. Pero, por otra parte, están esas interacciones donde se crea valor, y más si estamos hablando del sector financiero. Si estoy hablando de mi plan de retiro, estoy hablando de voy a comprar una casa, que probablemente es la inversión más grande que haga. Entonces, ahí donde se requiere asesoría, donde se requiere construcción de la interacción con el cliente, ahí definitivamente nunca en el futuro cercano van a desaparecer los seres humanos. Entonces, como fintech digo, ok, no, yo no puedo darme el lujo de tener un contact center con agentes, eso es muy costoso y demás, pero la realidad es que hay que pensar muy bien esa estrategia. Puede que no tenga necesariamente los agentes del contact center de planta. En Latinoamérica tenemos muchos BPOs, Business Process Outsourcers, que pueden dar, digamos, el servicio y tercerizar esa parte, pero finalmente la estrategia siempre será, digamos, de la fintech, y buscar ese balance. Piensen en empresas como Netflix o como Apple, tienen contact center. O sea, de hecho, en Apple no le pone un límite a la gente de la duración de la llamada, hasta celebra la llamada más larga del día. Si tienen Netflix en su celular o en su iPad, entren y miren que tiene una opción y se pueden comunicar de ahí al contact center de Netflix. ¿Por qué? Porque habrá definitivamente algunas interacciones con clientes donde se necesitan. Ahora, particularmente en el sector financiero, hay una tendencia de cada vez más trabajar mucho en esas interacciones entrantes de servicio, en convertirlas en una venta, porque cada vez más los clientes son más reacios a que los estén llamando de su banco a ofrecerle una tarjeta, a ofrecerle un producto,
pero si yo me comunico con el banco, sea por un chat, sea de las redes sociales, estoy interactuando con un asesor por un tema de servicio y ese asesor logra hacer empatía, primero resolverme el problema, pero luego también identificar necesidades financieras y ofrecerme un producto, esto en menos de 3 minutos, es muy exitoso y ese tema, digamos, ese costo de servicio se vuelve de un centro de costos a un centro de generación de ingresos. Entonces no hay que ver el servicio al cliente como ese personalizado, como ese lastre, como ese costo, sino todo lo contrario, ese service to sell. Cómo convierto esos requerimientos de servicio de mis clientes en oportunidades de ventas, pero asesorándonos, ¿no? No simplemente jugándole productos, sino Por entendiendo supuesto. necesidades y eso lo logra mucho mejor en este momento todavía un humano. Obviamente tenemos la inteligencia artificial detrás para que le recomiende la mejor oferta y demás, pero Claro. ese poder de la comunicación está todavía en los humanos. Una de las cosas que me gustan cuando se habla de transformación digital, de nuevas tecnologías y demás, es traer a la realidad los casos, porque si no nos quedamos en teoría. Hablamos de tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. ¿Cómo están la aplicación de estas cosas en nuestros países, en los de básicamente América Central y el Caribe, o si querés extenderlo hacia Latinoamérica? ¿Cómo están en relación a otras latitudes del mundo? Y obviamente, aquí me encantaría que nos puedas dar casos. Sé que por temas de confidencialidad hay cosas que podrás decirlas con nombre y otra será una entidad muy importante en la región que hace esto. Pero más allá de poder decir o no el nombre, ¿qué cosas has visto que vos digas, me encantó cómo implementaron esta solución o esta nueva tecnología o esta solución a un problema que tenían los consumidores y lo hicieron de esta forma? Mira, te cuento dos cosas. Por ejemplo, me pareció impresionante cómo logró el Banco Galicia en Argentina dar una respuesta muy rápida a los clientes cuando inició la pandemia por canales digitales. Ellos usan nuestra solución de contact center, incluido la atención por canales como Twitter, como Facebook, y ellos tenían muy bien su estrategia digamos, de automatización, pero lograron poder atender esa demanda de interacciones. Les creció en un 500% la atención por Facebook, por, eh, por WhatsApp durante las primeras semanas de la pandemia y cómo lograron mantener una muy buena experiencia pese a ese tráfico desbordado. Y tú comentas un tema muy importante, el tema de los casos de uso. Acá, digamos, una nueva tendencia es que la tecnología sea cada vez más fácil y que esos casos de uso cada vez van a venir, digamos, menos desarrollados por los departamentos de tradicionales, sino los mismos usuarios de negocio apoyados en herramientas visuales para crear estos flujos que ya lo encontramos en software de CRM, software de Business Process Management, pero cada vez más esa tendencia de low code, no code, que empodera a un analista que está más cerca de los casos de uso, poder materializar una tecnología sin ser un programador, es algo que estamos viendo que está pasando y está generando lo que se conoce hoy en día como los citizen developers, estas personas que de vuelta no son programadores, pero están cerca, digamos, del negocio y con una herramienta low code gráfica están creando software y eso es muy importante cuando estamos pensando en este tema, por ejemplo, de automatización, quiénes son esos experience builders dentro de las empresas financieras que están creando y si le estamos dando las herramientas nosotros como tecnología para que puedan hacer un trabajo de manera, digamos, sencilla y una palabra muy clave aquí, ágil. Y, a ver, me pareció muy interesante esto de los no developers desarrollando aplicaciones. ¿Cómo está nuestra región en relación al resto del mundo? Porque me imagino que ustedes ven casos de Europa, de Estados Unidos. ¿Qué pasa en América Central con esta tendencia? ¿También ya está llegando fuerte o todavía estamos un tiempito rezagados? No, ya está llegando, lo estamos viendo primero sobre todo en los canales digitales, porque son los que están cambiando, digamos, más rápido, donde la evolución es, digamos, de todos los días. Entonces, definitivamente ya estamos viendo en Latinoamérica la adopción de estas tecnologías, no solo en el contact center, en el customer experience, esto es transversal a cualquier sistema que te permita, como te digo, de una manera gráfica, poder crear software y eso tiene una ventaja, que al ser una persona que está del área del cliente, del área, digamos, del negocio, pues tiene muy de cerca y se reducen drásticamente los ciclos de desarrollo de software. Por supuesto, siempre estará el área de desarrollo para las integraciones complejas y demás, pero mucha parte, digamos, del proceso ya lo estamos viendo
en Centroamérica y en el Caribe está pasando en este momento. Interesante. Juan Pablo, yo te agradezco muchísimo este rato que has compartido hoy con nuestra audiencia en 100 Ideas FinTech. Me gustaría, para cerrar, si podés identificar 2, 3, 4, 5, los que quieras, iniciativas que, si todavía las empresas que nos están escuchando no las han implementado, no deberían perder mucho tiempo en hacerlas en cuanto a su relación con sus clientes, con sus consumidores, sean pequeñas o sean grandes instituciones financieras. Mira, te doy una primera iniciativa que le recomendaría mucho si están buscando un proyecto de innovación, es ver qué hay disponible en este momento en Natural Language Understanding, en reconocimiento natural de voz o de texto. Esa es una tecnología que ha avanzado mucho, se ha democratizado mucho el acceso, como comentaba, se puede consumir desde la nube. Eso yo creo que esa es una iniciativa. Dos, pensar es cómo se están comunicando proactivamente con los clientes. El cliente hoy en día espera que la compañía lo contacte antes de que el problema suceda. ¿Sí? Si por algún motivo mi tarjeta de crédito fue bloqueada, yo esperaría que me contactaran proactivamente. Entonces, repiensen cómo están haciendo esos procesos, si está, digamos, automatizado, si esa notificación proactiva al cliente es omnicanal. Ese tema yo creo que de ser proactivos es muy importante. Y por último, las estrategias de analytics, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive hablábamos de los contact centers, todavía en Latinoamérica mucha parte de las interacciones se dan por el canal telefónico o por también canales digitales, también text analytics. Entonces, ahí está quedando voz del cliente. Estas áreas de servicio al cliente están sentados en una mina de oro, porque de vuelta, ahí está la voz del cliente. Entonces, también de pronto animaría a hacer proyectos, a hacer minería sobre esas. Por regulación, sector financiero hay que grabar el 100% de las interacciones, y de ahí se pueden sacar iniciativas para mejorar los productos, para ver qué está haciendo mi competencia. Entonces, sí animaría a pensar en proyectos de analytics. Súper. Te agradezco muchísimo este rato con nuestra audiencia. Seguimos en contacto y seguimos, por supuesto, con la agenda de 100 Ideas FinTech. Chao, que tengas muy buen día. Chao, Marcelo. One of the first things that we looked at is running paperless is we would have to have or enable digital signatures for us to truly be a paperless environment. And so that's why we've taken this step. My department alone prints 42,000 pages a day. A day. In order for us to remove that print, we need to be able to sign documents digitally. So when we went out and started telling people that we want to move to a digital signature, an e-signature platform, there was a lot of people that weren't ready for that. How we got around that is we didn't mandate that people convert to a digital or e-signature. We said, look, there may be a better way, more efficient way for you to do your job. One of the use cases that we were able to establish and made people realize, hey, this might be a benefit to me, is that every time you go on leave or you're sick in the state of Hawaii, you have to fill out what's called a G1 form. It's a manual form that you have to get your supervisor and then your director to sign. Very manual process, right? Would take weeks sometimes to get certain things filled out. We turned that into a digital form, and now people are able to sign that anywhere. As far as security goes and using electronic signatures, it really adds another layer for us. Before, when we were doing this as a manual process, a lot of times documents would go missing. We wouldn't be able to find the original, those types of things. By having this all electronic, right, there's metadata that's behind it. And then there's a way for us to authenticate who's signing that document. Just because there's my signature there, it may not mean I actually signed it. When we went to an electronic signature, it enables us to verify that that individual who did sign that document is actually who it is. We want to attract the millennials. We want to attract new talent into the state. And when we tell them that, look, we're able to sign documents digitally, we're running some of the latest and greatest platforms out there, it really opens their eyes, and it really makes it attractive for them to now come and work for the state. De 100 Ideas en Vivo, solo para hacer un raconto de estas 4 horas y media que estamos de transmisión ininterrumpida. Tuvimos hoy desde El Salvador a Fabricio Mena hablando de la experiencia Bitcoin en el país, a Marco Girola, que habló del futuro de los pagos digitales y cobros en línea. Desde Guatemala tuvimos a Alberto Sobalbarro hablando de digitalización financiera y el papel de las billeteras digitales, y a José Leonet con los desafíos en seguridad informática
para banca y fintech. Desde República Dominicana, Manuel Grullón nos habló de fintechs y las grandes competidoras en la industria financiera con impacto en el desarrollo de nuestros países. Desde Costa Rica, Mauricio París nos habló de la visión regulatoria para la industria fintech y Mario Hernández de neobancos y fintech como el futuro financiero. Desde Colombia tuvimos a Juan Carlos Durán, quien habló de impulso de las fintechs para los no bancarizados, y a Juan Pablo Gómez de experiencia del cliente en la industria financiera. Finalmente, Rodrigo Bejarano desde México nos habló de un camino hacia la recuperación e inclusión financiera gracias a las empresas fintechs. Una agenda riquísima, 4 horas y media, estoy seguro de muchísimo aprendizaje, de muchísimas ideas, que es lo que tienen que generar estas 100 ideas en vivo. Y como esto sigue, no quiero dejar cerrar esta jornada sin invitarlos a los siguientes eventos de nuestra gira. El 7 de abril, 100 ideas PropTech, todos los cambios de la industria de bienes raíces. El 14 de junio, 100 ideas InsurTech y los cambios de la industria de los seguros. El 9 de agosto vamos a hablar del sector legal con 100 ideas LegalTech. Y el 11 de octubre, 100 ideas Agrotech y las nuevas tecnologías que impactan a la industria del agro. En definitiva, 5 verticales, un estilo de evento, una agenda más dentro de estas giras que Conecta B2B hace en pro del desarrollo de nuestra región, de América Central y el Caribe en particular y, por supuesto, de Latinoamérica en general. Gracias a todos y a cada uno. Llegamos a 800 personas registradas. Muy agradecidos con todas y cada una de ellas por ser parte de este evento. Que tengan muy buen día. Todas estas conferencias quedan en este centro de capacitación de Conecta B2B, así que disfrútenlas si no pudieron llegar a tiempo y se perdieron alguna, o si quieren repasar los conceptos de las que pasaron. Que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos en 100 Ideas. Nos vemos en la próxima. Chao.